Hola, ¿qué tal? Bueno, empezamos el tema de propiedades métricas, último tema de geometría, de los 3 temas de geometría, que ya está bien, ¿verdad? El temita este. Decía que lo empezamos con la parte más básica de todas de las propiedades métricas, que es obtener el ángulo formado entre dos vectores. Voy a hacer primero una representación, luego os voy a recordar lo que es el producto escalar, y del concepto de producto escalar vamos lo iré a despejar, perdón, que no me salía, a despejar lo que es el ángulo entre dos vectores cualquiera. Vale, pues simplemente imaginaos que tenemos por aquí un vector u. Espérate, lo voy a poner más abierto. Repito, un vector u por aquí y un vector v por aquí. A ver, ahí estás. Repito, vectores u y v. Vale, y entre esos dos vectores os voy a representar el ángulo que forman, pero ojo, en realidad deberíais discutirme y decirme, oye, que forman dos ángulos. Vale, vamos a hablar aquí del menor de los ángulos que se forman entre los dos vectores. Es decir, vamos a hablar de este ángulo. Uy, perdón que he puesto una sola flecha, quería poner una flecha doble. A ver, repito, vamos a hablar de este ángulo. A este ángulo es al que voy a llamar ángulo alfa, ¿vale? Y es el que vamos a despejar con la cuenta que os voy a explicar ahora. Por supuesto, también podría decirme, ya, pero aquí hay otro ángulo, ¿verdad? Formado entre los vectores. Sí, y ambos suman 360 grados. E insisto, la fórmula que te voy a explicar ahora, lo que te despeja es el ángulo pequeño, ¿vale? El menor de los ángulos formados entre los vectores. Pues bien, esta cuenta, como digo, es súper sencilla y es alucinante en una cuenta tan sencilla cómo nos vamos a basar en esto para cosas un poquito más complicadas que vamos a ver después, como por ejemplo el ángulo que forman dos vectores. Perdón, dos vectores. Dos planos o una recta con un plano. Al final todo se va a reducir al ángulo formado entre dos ciertos vectorcillos que tienen que ver con esa recta, ese plano, etcétera, ¿vale? Bueno, pues simplemente quiero recordaros lo que era el producto escalar de dos vectores. Si yo tengo un vector u y un vector v y propongo su producto escalar, espérate que me ha quedado ahí eso muy chuflas, ahí está. Os recuerdo que esto era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. El coseno del ángulo precisamente amarillo. Esperad, que me gusta a mí poneros eso en amarillo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Repito, por el coseno precisamente del ángulo alfa formado entre esos dos vectores. Pues bien, solo vamos a meterle una pequeña leche a esta fórmula, muy pequeña, porque para garantizar que este coseno de alfa esté hablando del ángulo menor, siempre, 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 el ángulo menor formado entre los dos vectores, lo que voy a hacer es tomar el valor absoluto del producto escalar. Esto no hace falta que lo razonéis nunca en un examen ni en un ejercicio, simplemente que os acordéis, ¿vale? Repito que lo que vamos a hacer aquí es tomar el valor absoluto de ese producto escalar, de manera que el producto escalar con el que vamos a trabajar siempre sea positivo, ¿vale? Repito, hacemos el valor absoluto del producto escalar. Ese producto escalar ya estaremos garantizando que siempre es positivo y cuando yo pase ahora dividiendo los módulos de u y módulos de v, que también son positivos, el coseno del ángulo del que estemos hablando, garanticemos que sea positivo ese coseno, ¿vale? Con esto, como digo, estamos garantizando que el ángulo del que hablemos sea el menor de los ángulos de los formados entre esos dos vectores. Pero lo dicho, a esto último no le di mucha vuelta, simplemente acordaros de que el razonamiento lo hacemos basándonos en el valor absoluto del producto escalar. Vale, pues aquí viene la formulota de este apartado de este vídeo. Me voy a llevar el angulillo para allá. Ahí está. Vale, pues decía que el formulote es que el coseno del ángulo alfa será igual simplemente a me llevo esto dividiendo para allá. Es decir, será el valor absoluto del producto escalar de u por v, ¿vale? Partido por el módulo de u multiplicado por el módulo de v. Aquí ahora mismo a lo mejor a alguno le está estallando la cabeza diciendo, madre mía, pero ¿qué me está contando este con tanta barra de valor absoluto módulo? ¿Qué me dices? A ver, vamos a intentar razonar esto bien. Me lo voy a llevar para allá porque falta una cuestión. Vamos a ver. Cuando tú hablas de un vector, ¿qué significan estas dos barras? Módulo, lo que mide el vector, es decir, en el vector u, cuando lo pones entre dos barras, lo que estás diciendo es cuánto mide esta distancia, ¿vale? Cuando hablas del módulo de v, estás diciéndome cuánto mide esta distancia. Eso es un valor siempre positivo, ¿vale? Se llama módulo de un vector, que se calcula como la raíz cuadrada de la suma cuadrática de las componentes, ¿vale? Si queréis, os lo pongo por aquí por si alguno está súper empanado. Repito, el módulo del vector u, esto se obtiene, el módulo del vector u, se obtiene como, espérate, el vector u era azul, vamos a hacer esto en azul, ¿no? Hombre, por favor, mucho mejor, claro. Repito, el módulo del vector u es, os recuerdo, la raíz cuadrática de la suma cuadrática de las componentes. Si me ponéis, como no os he dado los vectores escritos por ahí, pues vamos a ponerlos así. Por ejemplo, el vector u, imaginaos que es un vector de componentes u1, u2 y u3. Eso es, vale, pues el módulo será la raíz cuadrada de u sub 1 al cuadrado
más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado, ¿vale? Muy bien, por su parte, vamos a ver. Si tenemos un vector v, vamos a ponerlo por aquí. Repito, si tenemos un vector v de componentes v1, v2, v3, cuando estamos hablando del módulo de ese vector, de nuevo es cuánto mide ese vector, lo estábamos comentando, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí. Repito, estamos hablando de cuánto mide ese vector y el cuánto mide de nuevo es la raíz cuadrática, la raíz cuadrada de la suma cuadrática de las componentes, es decir, el módulo de v es igual a la raíz cuadrada de v1 al cuadrado más v2 al cuadrado más v3 al cuadrado. ¿Bien? Y por último, ¿y esto del producto escalar qué era? Porque vale, yo os he puesto aquí la definición, ¿no? Esta es la definición del producto escalar. Módulo de uno por módulo de otro por coseno del ángulo que forman. Como no sepas de lo que te estoy hablando, es que no te has visto el vídeo donde he explicado el producto escalar hace muchísimo. Al principio es casi del tema de vectores. Estamos ya 2 temas después, ¿vale? Bueno, pero por si acaso, venga, vamos a suponer que igual ha sido malo, mala, ¿vale? Y no te has estudiado bien lo que era el producto escalar. Pues vale, aunque la definición te la he puesto ya ahí, te recuerdo que el producto escalar de dos vectores también se puede obtener como la suma de los productos de sus componentes. Es decir, u sub 1 por v1 más u sub 2 por v2 más u sub 3 por v3. Os lo voy a escribir así. Ahí está, ¿vale? No digáis que no me lo paso bien con los colores. Bueno, pues hechas todas las presentaciones ya no podéis dudar, ¿vale? Es decir, ya no podéis dudar de qué tengo que escribir aquí. Insisto, esto es un valor absoluto de un producto escalar que calcularé así. Luego esto es el módulo de U y esto es el módulo de V. Tanto es así que hay gente que se aprende esta fórmula desarrollada. Vamos, yo ni de coña. Yo siempre voy a utilizar la fórmula tal y como la estáis viendo aquí, tal cual. Repito, la voy a utilizar tal y como la estáis viendo ahí y luego ya me pondré a despejar, ¿vale? Pero bueno, observaréis que hay libros donde esto te lo desarrollan y te dicen, pues el módulo, perdón, el valor absoluto del producto escalar, pues es U1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3, todo esto en valor absoluto, vale, y partido por, primero la raíz cuadrada, me ha llegado un email y me ha reventado el tímpano, la raíz cuadrada de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de V1 al cuadrado más V2 al cuadrado más V3 al cuadrado, ¿vale? Esta es la fórmula que normalmente la gente ve en los libros. Pero insisto, para mí la fórmula importante, la gorda, 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 de la que yo hablaré mucho a lo largo de los próximos apartados, va a ser esta, ¿vale? Por supuesto, doy por sentado que sabéis despejar de un coseno. La madre que me parió, por favor, el despeje de un coseno es evidentemente el arcocoseno, ¿vale? O sea, si tú conoces el coseno de un ángulo, el ángulo en cuestión lo despejas haciendo el arcocoseno. Espérate, que esto me ha quedado horrible, voy a recolocarlo. Así quería dejarlo, ¿vale? Lo dicho, doy por sentado, lo voy a poner en gris porque no debería dar por sentado nada. Que si tú conoces el coseno de un ángulo, sabéis despejar el ángulo. Pero bueno, básicamente, os lo pongo por aquí, si tú conoces que el coseno del ángulo alfa es igual a no sé qué fórmula, ¿vale? Para despejar el ángulo alfa, lo que hace es la función arcocoseno del valor del coseno que me has calculado, ¿vale? Esto lo he dicho, yo doy por hecho que lo controláis. De manera que la fórmula que voy a dejar como la famosa a partir de la cual vamos a tirar siempre va a ser la del coseno, ¿vale? Es que, ya os digo, a mí no me gusta molestar demasiado aquí con mucha fórmula porque es que, joder, esto es tan claro aprendérselo así. ¿Lo veis? Mirad. ¿Lo veis? Esa fórmula, repito, es tan clara aprendérsela así, tan corta, tan directa, tan fácil de memorizar, que ¿para qué leches os voy a hacer memorizar esto? Cuando a fin de cuentas esto es una fórmula que sabéis, esta es otra que sabéis y esta es otra que sabéis. Igual lo del arcocoseno. ¿Para qué narices os voy a hacer aprender una fórmula de que alfa es igual al arcocoseno del valor absoluto de 1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3 entre raíz cuadrada? ¿Qué estás haciendo? Esto entiendo que son pasos que sabemos dar, ¿vale? Para mí la clave de este vídeo es pues, simplemente que entendamos esa fórmula de dónde sale y ya está. Vale, y antes de terminar, en el mismo apartado de ángulo entre dos vectores voy a recordaros qué peculiaridad tienen los vectores perpendiculares, que es básicamente que el producto escalar vale 0. Repito, os voy a recordar por aquí qué pasa cuando dos vectores son perpendiculares. Esto ya lo hemos discutido, ¿eh? Vectores perpendiculares. Joder, que lo escribo fatal. Perpendiculares. Vale, y simplemente quiero recordaros que el vector U será perpendicular al vector V si, solo si, su producto escalar es 0. Si, solo si, es que voy a poneros una definición, su producto escalar
es igual a 0, ¿vale? Os recuerdo que ser perpendiculares o ortogonales es formar 90 grados, ¿vale? Otra vez, por si acaso os lo digo, no voy a dar nada por hecho, ¿vale? Por si acaso lo escribo aquí cuando hablamos de vectores perpendiculares, son aquellos cuyo ángulo alfa es igual a 90 grados, ¿vale? Bueno, pues muy importante recordar, y esto lo veremos ahora cuando hablemos de planos perpendiculares, rectas perpendiculares, veremos que al final todo se reduce a esto, ¿vale? Poco más. Venga, pues lo dejo recuadrado. Repito, vectores perpendiculares son aquellos cuyo producto escalar es cero. Y por último, por aquí arriba, la definición de cómo vamos a obtener el coseno del ángulo formado entre los vectores. Ese ángulo alfa que os he representado ahí, el menor de los ángulos entre los vectores. Bueno, este vídeo se queda aquí, porque no voy a hacer ningún ejemplo numérico. Solo quiero ver la teoría porque ahora me voy a meter en ángulo entre rectas, ángulo entre planos, etcétera, basándome en ciertos vectorcillos que me tengo que saber de esas rectas y los planos. Vete pensándolo. Si yo te doy dos rectas, ¿cómo sé el ángulo que forman? Vaya, dos rectas te he plantado. Bueno, las rectas tienen unos vectores directores. Pues ya está, el ángulo entre esos dos vectores. Si yo te doy dos planos, los planos tienes dos vectores normales. Me haces el ángulo entre esos dos vectores. Si yo te doy una recta y un plano, cuidado, porque ahí vamos a tener que pensar un poquillo más, ¿vale? Pero bueno, no me adelanto, que eso lo vemos en otro vídeo. Venga, hasta aquí esta primera introducción. Fácil, directa y al pie, ¿verdad? A por el siguiente. Chao.